Vamos a comenzar con una oración. Padre, este día queremos honrarte, queremos bendecir tu nombre, queremos que seas glorificado, queremos, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad en este lugar. Y eso es lo que te pedimos, Padre, que no haya nada que impida que tú puedas hablarnos hoy, que nos puedas enseñar. Señor Todopoderoso, tú eres grande, tú eres lindo, tú eres hermoso, tú eres poderoso. Señor, tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Y te declaramos como nuestro Dios en este lugar, el único Dios que existe y creador de todo el universo. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu, quien nos lleva a toda verdad, sea quien nos guíe, quien nos enseñe. Señor, a pesar aún de nosotros mismos, te pedimos que tu palabra nos enseñe lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Y que al salir de este lugar podamos decir que tuvimos un encuentro contigo y nuestras vidas no serán igual. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de lo que es el amor en el don profético y cómo se manifiesta ese amor. Vimos 1 Corintios 13 y vimos las diferentes facetas del amor en el don profético. Y precisamente porque Dios es amor, Dios nos ha dicho en su palabra que sus ovejas escuchan su voz, ¿cierto? Entonces, ¿quién de aquí no es oveja de Dios? Qué bueno que no hay ninguna mano levantada. Todos somos ovejas de Dios. Y si Jesús dijo que todos somos sus ovejas, quiere decir que todos tenemos que poder escuchar su voz, ¿sí? No toda la creación son sus ovejas son los que lo escuchan y lo siguen, lo obedecen, ¿sí? Pero si tú has entregado tu vida, si tú le has dicho que Él es tu Señor y es tu Salvador y es tu Padre y lo adoras, quiere decir que tú tienes la capacidad de escucharlo a Él. Has sido creada para vivir en comunión ininterrumpida con Dios. Ese es nuestro diseño, ¿sí? Fuimos creados para glorificarlo y para adorarle, para estar en una relación con Él. Estás diseñado con la capacidad de verlo, de oírlo y de percibirlo. No hay nada acerca de Dios a lo que Él no quiera que tengas acceso. Él lo ha hecho todo posible. Sin embargo, aún sabiendo que esto es cierto, ¿quién no se ha sentido como que las probabilidades de que escuches hablar a Dios a veces pueden ser como ganarte la lotería? A veces escuchar la voz de Dios es como que tuvieras un número esperando que en algún momento tu número aparezca y ¡ay!, escuches la voz de Dios, ¿sí? Muchas veces así se siente la gente, pero creo que eso viene de algo en el corazón que te hace sentir que Dios está distante. Cuando Dios, Él mismo, ha hecho todo para acercarse a ti, ¿sí? Esta es una manera insegura de pensar.
El que tú pienses que Dios no te va a hablar a ti, trae una inseguridad de por medio, cuando realmente nada puede estar más lejos de la verdad. El Padre nos ha dado un pase de acceso completo e ilimitado. Dios quiere que tú lo conozcas a Él como Él te conoce a ti. Y Él ha hecho todo para que eso sea posible. Él es Dios cercano, Él es Dios aquí y Él es Dios con nosotros. Así que di conmigo, Él está cerca de mí, Él está aquí y Él está conmigo. ¿Sí? Tienes que asimilar eso dentro de tu ser. Dios es un Dios cercano, ¿sí? Es un Dios que está presente y es un Dios que siempre camina con nosotros. Solo tenemos que aprender a levantar el teléfono. Más bien, me viene a la mente nuestro celular, ¿sí? Tu celular está diseñado para percibir las ondas que le dan señal, ¿sí? Antes era nada más cuando eran los teléfonos rotarios, agarrabas el teléfono, corrías a donde estaba el teléfono, lo descolgabas y esperabas que llegaras a tiempo, ¿sí? En este momento lo llevas junto a ti. Y las ondas sonoras, las ondas de comunicación están todo el tiempo en el aire, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu teléfono? Encenderlo. Tan simple y sencillo, ¿sí? Tan simple y sencillo, Dios está presente todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es conectarnos con Él, ¿sí? Entonces, a veces a nosotros desafortunadamente nos gusta hacernos las cosas difíciles, más difíciles de lo que realmente son. La salvación es un ejemplo. Dios hizo todo el trabajo pesado, duro, sacrificial por nosotros. Jesús, para poder conectarse con nosotros, para crear ese ambiente de conexión, siendo Dios, se hizo hombre. Soportó tormento. Por aquí. Soportó tormento. Soportó ser sacrificado. ¿Sí? Murió y tuvo que resucitar para vencer a la muerte. Mientras nuestra parte, ¿qué solo tenemos que hacer? Decirle que sí. ¿Sí? Jesús hizo todo. Todo. Bienvenidos. Yay. Dios hizo todo lo que Él tenía que hacer. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho algo así por alguien? La manera, recuerden esto, Adán y Eva separaron a la humanidad de Dios.
Pero la palabra nos dice que Jesús es el último Adán que vino a traer la reconexión y la restauración de lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que tenían Adán y Eva? Tenían una conexión constante con Dios. Ellos se conectaban con pensamientos, se conectaban al caminar en las tardes, se conectaban de manera permanente. Y esa manera permanente fue interrumpida por la desobediencia. Pero al Jesús venir y morir, hizo algo muy grande. Y por eso Él tiene la autoridad de decir: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Porque si tú lo haces a Él tu pastor de verdad, si tú mueres a ti mismo, ¿sí? ¿Qué significa morir a ti mismo? Lo vimos el domingo pasado. El que no entendió el mensaje del domingo pasado que dio el pastor Freddy Tun acerca de lo que es morir a nosotros mismos, no me vas a entender esta clase. ¿Sí? Porque al tú morir a ti mismo, ¿sí? Tú te pones a un nivel donde tú ya no estás y Dios crece. Es lo que decía el profeta Juan el Bautista. Él disminuye para que Él crezca. Entonces, uno se hace la pregunta, bueno, si es tan simple, ¿por qué no puedo escuchar a Dios aquí y allá? ¿Por qué no lo puedo escuchar cuando le pregunto esto o aquello? O tal vez dices, pues yo nunca lo he escuchado. Lo entiendo perfectamente porque yo estuve ahí. ¿Sí? Algunos de los líderes que hoy escuchan y que les enseñan de la palabra aquí en esta casa, alguna vez vinieron a decirme: ¿cómo escucho a Dios? ¿Cómo puedo decir que Dios me habla? Y hermanos, es posible que el tiempo o manera en que esperamos las respuestas de Dios no son siempre la que nos gusta y la que queremos, ¿sí? Tú piensas que Dios siempre te va a decir todo lo que quieres escuchar y a la hora que quieres escucharlo. Pero Dios no siempre te va a decir lo que quieres escuchar y la manera en que y el tiempo en que lo quieres escuchar. ¿Y qué hace mucha gente? Se da la vuelta. Ese no fue Dios. Y nos perdemos la oportunidad de empezar a crecer al tener esa conexión espiritual con Dios. Alguien una vez dijo, Graham Cook dijo: cuando haces con intención lo que recibes por intuición, logras una aceleración. Lo voy a repetir. Cuando haces con intención lo que has hecho o recibido por intuición, logras aceleración. Es muy probable que tú intuitivamente ya estés escuchando la voz de Dios, pero no la has reconocido. Puede haber algunas áreas en las que no te estás dando cuenta que Dios ya te está hablando, pero cuando se enciende el interruptor de la luz y tienes esos momentos de ya le entendí, dices: sí era Dios, ¿verdad? Son esos momentos en los que, hermanos, Dios no nos habla igual a todos.
A unos nos habla con cosas que vemos, y eso en las siguientes semanas vamos a ver las maneras específicas en las que Dios habla a diferentes personas. Así que no se pierdan las siguientes clases, se van a poner buenas, ¿sí? Pero realmente nosotros tenemos que ser intencionales en buscar la manera en la que Dios nos habla, confiar y observar el mundo a nuestro alrededor, nuestros sentidos, la manera en que nosotros percibimos el mundo. En una de nuestras clases ya vimos lo que significa la cosmovisión, ¿sí? Y la cosmovisión de nuestra vida puede ser una clave de lo que Dios usa para hablarnos y guiarnos a través de la vida y nuestro crecimiento espiritual. Entonces, en esos momentos donde tú dices, era Dios cuando sentí esto y pasó esto, empieza a identificar las claves. Porque muchas veces las cosas intuitivas que tú das por hecho, que no le haces caso, pueden ser maneras en las que Dios intencionalmente te está tratando de decir algo. Y si tú empiezas a poner tus antenas a todos tus sentidos, tanto físicos como espirituales, puedes darte cuenta que Dios te ha hablado desde siempre. Pero así como decía del teléfono, no estaba encendido, lo teníamos en modo avión. ¿Sí? Y cuando viene la conexión, dices, sí escucho a Dios. Vuelvo a decir, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ovejas, digan conmigo, ve. Somos ovejas de su prado, ¿cierto? Quiere decir que tú estás cableado, estás programado para escuchar su voz. Todo ser humano está programado para ver, oír, sentir y percibir información espiritual y posee la capacidad de discernir la voz de Dios. Encontramos una clave para este principio en la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo dice, lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde el cuerpo espiritual. En contexto está hablando de la resurrección, pero también está sentando las bases de una mentalidad de reino. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Mi reino no es, pero tuvo que venir en la carne. Se manifestó él físicamente primero para que después nosotros podamos recibir algo espiritual eterno. Dios se manifiesta muchas veces a nosotros en lo físico para mostrarnos verdades espirituales. Las cosas naturales revelan esas realidades espirituales. La historia de la creación es el ejemplo. Después de que Dios formó el cuerpo físico de Adán, ¿qué hizo? ¿Sopló qué cosa? Espíritu. Primero lo creó y luego sopló espíritu. ¿Sí? Cosa que no hizo con ningún animal, ninguna planta, ni el agua, ni el sol, ni la luna, ni nada. ¿Sí? Jesús, como les dije hace un momento, es el segundo Adán, que al hacerse hombre, también recibe ese aliento de vida del Padre.
Pero al mismo tiempo, ¿qué es Él? Es Dios. Y tiene la capacidad de soplar ese aliento de vida sobre cada uno de nosotros. En Juan 20, del 21 al 22 dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Lo natural da pie a lo espiritual. El Evangelio de Juan proporciona un paralelo espiritual en este principio natural, donde vemos a Jesús respirando sobre sus discípulos, soplando sobre sus discípulos, liberando al Espíritu Santo sobre ellos. Y ambas ocurrencias, ambas cosas del aliento de Dios producen vida. Primero en lo natural y luego en el espíritu. Dios nos dio el aliento físico de vida en la creación. Jesús liberó el aliento de su espíritu. Y esto trajo vida a nuestro espíritu. Este principio se aplica a nuestro tema porque así como fuimos creados en lo natural para ver, oír, sentir y percibir en nuestro ser físico, también somos creados para ver, oír, sentir y percibir espiritualmente. Tu capacidad de comunicarte con Dios es tan natural como tu capacidad para respirar. Estás cableado, programado para eso. Para mí eso es una realidad que vuela a mi mente. Solo tengo que poner de mi parte para hacer esa conexión, enamorarme tanto de Él, que Él sea lo primero en mi vida. Lo amo más que a mi esposo, lo amo más que a mis hijos, lo amo más que a mí misma. Y eso me conecta con Él. Cuando entendemos esa conexión de espíritu a espíritu, cuando no hay nada que nos interrumpe, cuando ponemos nosotros en prioridad lo que es prioridad, Dios dice, ahí te quiero, ahora escúchame. Y nuestros sentidos se hacen a flor de piel para escucharlo a Él. Gracias, Maru. Para escucharlo a Él. Nuestros sentidos salen a flote, nuestros sentidos físicos se conectan con nuestro sentido espiritual. Porque Él es espíritu. Y Él quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca Él. Así que Dios, en Génesis 1:2, dice que Dios creó a los humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios es espiritual. Todo ser humano, tanto creyente como antes de ser cristiano, tiene el potencial innato de tener experiencias y encuentros espirituales, porque todos estamos programados para ser espirituales. Tristemente, cuando no somos cristianos, nos conectamos espiritualmente con las cosas erróneas. Pero cuando nos conectamos con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro amado, se abre un mundo
La pregunta es, ¿realmente estamos conectados? Todo ser humano, tanto creyente como precristiano, tiene la habilidad de percibir las cosas espirituales. Muchas veces he escuchado testimonios de profetas de oficio que dicen que desde chiquitos veían ángeles, veían demonios, venían cosas. Y alguien una vez les dijo, eso no es de Dios. Aquí hay personas a las que les dijeron eso, ¿cierto? Y dicen, ora para que se te quite, porque eso no es de Dios. Y se corta ese cable de conexión que tenemos con el Padre. ¿Sí? Entonces, quisiera nombrar 4 fundamentos, preceptos, como ustedes los quieran llamar, para entender lo que les estoy diciendo. Número 1. Cada persona está programada en un destino por el corazón de Dios. Tú estás programada, tienes un destino que nace del corazón de Dios. Todo ser humano está programado para ver, oír, sentir y percibir información espiritual y posee la capacidad de discernir la voz de Dios. ¿Perdón? Una clave para este principio está en 1 Corintios 15, 46. Dice, lo primero que viene es el cuerpo natural y más tarde el cuerpo espiritual, que es lo que les acabo de mencionar hace un momento. En contexto, cuando hablamos de que Dios habla, de que Él fue primero hombre y después ahora reina por los siglos de los siglos, quiere decir que hay una conexión entre lo natural y lo espiritual. Que muchas veces Dios hace algo en lo natural porque causa que eso se convierta en algo espiritual. Entonces, en este principio vemos lo que les dije hace un momento, que la paz y el Espíritu de Dios viene del soplo de su Espíritu sobre nosotros. Y todos tenemos la capacidad de recibirlo. Entonces, el hecho de que todos tenemos un destino, que todos tenemos la capacidad de recibir el aliento de vida, el Espíritu de Dios, todos los que vienen a Él, todos los que le reciben, porque dice la palabra que a nosotros, los que le recibimos, los que lo declaramos nuestro Señor, se nos dio el privilegio, la capacidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, a todos se nos da la oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios y escuchar su voz. No hay acepción de personas. Nada más tenemos que salir del modo avión. ¿Sí? Fundamento número 2, los receptores no son exclusivos. Hay personas que hemos visto a través del tiempo que se descalifican para recibir o reconocer la voz de Dios porque piensan que el escuchar la voz de Dios es solo para unos cuantos elegidos. Y piensan más o menos así:
Si no estoy escuchando o viendo a Dios como aquellas personas, entonces no debo tener la misma habilidad o el don para ver o oír su voz, debido a que muchos maestros se han referido a ciertas personas con el don de escuchar, oír o ver su voz. Esto, ¿cuántos de nosotros no lo hemos pensado? Que el escuchar o ver a Dios depende de un don. Sí hay un don profético, sí hay alguien que es asignado a hablarle al pueblo de Dios, porque escucha la voz y es asignado a hablarle al pueblo de Dios de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que no tengamos todos la capacidad de escuchar a Dios en el lugar secreto, de que Él nos hable, de que en esa comunión, en esa relación íntima con Él, Él nos pueda guiar, madurar, crecer y unirnos a Él como uno solo. Cuando Jesús dijo que ellos sean uno como tú y yo somos uno, no dijo que los profetas sean uno como tú y yo somos uno, o que los maestros sean uno como tú y yo somos uno, sino que todos seamos uno. Todos podemos escuchar a Dios. Eso no quiere decir que no haya personas, como les decía, con dones específicos para hacer la voz de Dios al pueblo de Dios. Ese es un don profético. Pero tú y yo tenemos sentidos físicos que se conectan con nuestros sentidos espirituales, que nos dan la habilidad de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros específicamente, porque nuestra relación con Dios es personal. Primero personal y después, como podemos recibir personalmente, podemos aportar al cuerpo. El ver, a ver, dime tú, ¿me puedes ver a mí? ¿Es uno de los dones del Espíritu el que tú puedas ver? No. ¿Me estás escuchando? ¿Es uno de los dones del Espíritu que me escuches? Si yo meto mi mano al fuego y me quemo, y ¡ah, me quemé! Y el que yo pueda sentir tanto en mi mano, ¿es un don del Espíritu? El que yo pueda oler el pan tan rico que sale del horno, ¿es un don del Espíritu? Son sentidos perceptivos. Son maneras en que percibimos el mundo que nos rodea. Y Dios usa esas percepciones en los dones, es verdad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el que tú no fluyas en un don te quite la capacidad de que Dios te hable a través de tus sentidos. ¿Estamos? Yo quiero decirles que en este proceso de yo enseñar esta clase, yo estoy entrando a algo que también me está bendiciendo a mí. Porque al yo prepararme para todo esto, yo me he sentado a llorar y a darle gracias a Dios por poder entender que Dios no es exclusivista ni elitista, que todos somos hijos cuando nos damos a ser hijos. Y depende de nuestra entrega. Él ya está listo.
Él ya lo preparó todo para conectarse contigo. Somos nosotros los que tomamos la decisión de conectarnos con Él. Entonces, bíblicamente, dice la Biblia que los dones fueron dados a las personas de acuerdo a la medida y la gracia asignada a cada persona. No obstante, dice Efesios 4:7, a cada uno de nosotros se le da un don especial mediante la generosidad de Cristo, es lo que dice la NTV. Los dones espirituales como la profecía, sabiduría, hospitalidad, revelación, ayuda, son ejemplos de dones valiosos que se dan para animar y fortalecer al cuerpo de Cristo. Sin embargo, nuestros receptores de ver, oír, sentir, percibir no están nombrados como dones del Espíritu. Quiere decir que todos lo tenemos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Imagínense, cuando alguien de repente pierde un sentido, ¿qué pasa con los demás sentidos? Se agudizan. Porque Dios es tan bueno y tan maravilloso que dice, ok, pasó esto en tu vida, ahora te voy a hacer más perceptivo en otra. Dios siempre nos hace perceptivos de una manera o de otra. Aun cuando parezca que perdimos una, se desarrolla otra. Así es nuestra vida espiritual. Así somos nosotros. Ok, fundamento número 3. Los creyentes tienen la capacidad de reconocer su voz. Muchas veces, muchas personas antes de conocer a Cristo, yo les digo aquí precristianos, los precristianos hoy en día están programados para escuchar la voz de Dios y muchas veces lo oyen sin saber qué es Dios. Por ignorancia, atribuyen la información que reciben a sí mismos o la madre tierra me habló. O cualquier otro subtítulo que quieran ponerles. Pero somos programados en nuestra esencia para percibir lo espiritual. Pero nos conectamos con la verdadera fuente cuando Jesucristo vive en nuestra vida, cuando Él es nuestro primer amor. Cuando Él habla y podemos reconocer su voz, puede parecer algo loco para aquellos que no les conocen, pero realmente solamente estamos enfocando lo que todos ya tienen por naturaleza a nuestro Creador. Es como que tenías hay una bocina que está hablando y hablando y hablando, y tú estabas distraído en otra cosa y la voz había estado hablando, pero de repente cuando escuchas tu nombre y volteas, te das cuenta que todo el tiempo lo que te estaba diciendo era a ti. Y Dios siempre te ha querido hablar. En Job 33:14 dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Es nuestra responsabilidad percibir no solo lo que Él está hablando, sino cómo está hablando. Los antiguos escritos de Job revelan que Dios habla de muchas maneras. Ahora de una manera, luego de otra, pero de todas maneras
Es nuestra responsabilidad el poder percibir lo que está diciendo. Esto es lo que nosotros queremos aprender en esta clase. Y si quieren ahondar mucho más a fondo y pueden conseguir el libro. El libro en inglés se llama The God Connection. En inglés es la conexión, en español la conexión de Dios. ¿Sí? The God Connection. Y yo quiero decirles que al estar yo metiéndome en todo esto, yo estoy siendo bendecida antes que ustedes. ¿Sí? El libro de Proverbios nos dice esto. Proverbios 2, del 1 al 2. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Enfócate. Presta atención. Atesora. Afina tus oídos. Concéntrate. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Y lo primero que dice es, hijo mío. Si tú eres hijo, tú eres hija de Dios, tú puedes poner atención. Si tú atesoras su palabra, lo que Él nos enseña, puedes afinar entonces tus oídos, recibir su sabiduría y concentrarte, enfocarte en entender lo que Él te dice. Es nuestra responsabilidad entrenar nuestros corazones para escuchar cuando Él habla. Si tú lees la Biblia cada mes o cada vez que te ves en problemas, a ver qué me quiere decir Dios. Porque ya la regaste porque primero no lo escuchaste. Pero si tú, antes que nada, antes de comenzar tu día, antes de dormirte, antes de tomar una decisión, lo buscas, ¿sí? Él está listo para hablar. Ahora, como les dije desde el principio, prepárate para escuchar lo que Él te va a decir. Y muchas veces no es lo que quieres escuchar. Dios endereza nuestros caminos. Y muchas veces, como yo les decía, digo siempre, Dios no nos da en el presente lo que nosotros muchas veces queremos, porque Él ya vio cómo nos puede afectar en el futuro. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Si Él no te da algo que tú dices, no, pero es que yo quiero esto y yo siento esto y yo quiero, ok, ¿lo estás sintiendo tú o te lo está poniendo tu alma o te lo está poniendo el Espíritu de Dios? ¿Se acuerdan que les dije desde el principio que hay diferentes maneras de escuchar? Puedes escuchar a tu alma, puedes escuchar al diablo, puedes escuchar a Dios. No todo lo que sueñas, no todo lo que escuchas, no todo lo que ves es necesariamente viniendo de Dios. Pero cuando tú entras en una comunión, en una relación íntima con Dios, cuando Él se vuelve tu todo antes que nadie y antes que todo, se empieza a cumplir esta promesa.
prestas atención, atesoras sus mandatos, afinas tus oídos a la sabiduría y te concentras para entender. Es lo que dice Proverbios 2, 1 y 2. Y vuelvo a la escritura. Mis ovejas, está en Juan 10, 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Y decimos, ve. Dios nunca nos haría responsables de algo que no pudiéramos cumplir legítimamente. ¿Escucharon esto? Dios nunca nos hará responsables de algo que no podamos cumplir legítimamente. ¿Cómo podríamos seguirlo si no tuviéramos la capacidad de conocer y reconocer su voz? Volvemos a la escritura. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Dios te está pidiendo que los sigas. Dios te está diciendo que sus ovejas escuchan su voz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Si Dios lo dijo, es porque tiene la capacidad de cumplirlo. La verdad es que todos estamos programados para escuchar y recibir de Dios. Y la evidencia está en tu diseño humano. Piensa en el diseño maravilloso que eres. Salmo 139 dice, fui creado de una manera maravillosa. En inglés dice, I was fearfully and wonderfully made. Fui creado con temor y maravillosamente. Fearfully and wonderfully made. Y tu diseño refleja a tu creador porque fuiste creado, creada a su imagen y semejanza. Fundamento número 4. Estamos programados no solo para oír, sino para responder. Es nuestra responsabilidad aprender, no solo reconocer, sino también a responder a la voz de Dios. Y lo hacemos cuando practicamos con intencionalidad. Somos activos y no pasivos. Y esto lo podemos ver en el ejemplo de Moisés y la zarza. Moisés, un príncipe exiliado de Egipto que vivía en Madián, después de asesinar a un egipcio y perder el favor tanto del faraón como de los israelitas. O sea, no era nadie que se considerara un ciudadano ejemplar. ¿Sí o no? Mira lo que sucede cuando Dios capta la atención de Moisés con algo extraño. ¿Cuántos de ustedes vienen y me dicen, me pasó algo muy raro? Soñé algo muy raro. Vi algo muy raro. No sé si esto parezca raro. ¿Sí? Tomamos la historia de Moisés, que vio algo raro. ¿Sí? Él estaba apacentando su rebaño ahí en la comunidad de Jetro. ¿Cómo se dice Jetro, verdad?
era su suegro, ahí en Madián, y llevó su rebaño al otro lado del desierto, llegó a Horeb, el monte de Dios, y ahí se le apareció el ángel del Señor en llamas de fuego. ¿Cómo? Como una zarza ardiente. Pero algo raro sucedía. No se consumía. Entonces, dice la Escritura en Éxodo 3, que Moisés dijo: iré y veré este extraño espectáculo. ¿Por qué la zarza no se quema? Dos cosas. ¿Qué dijo? Iré y veré. Moisés estaba en su rutina, ¿sí? Cuidando las ovejas de su suegrito, ¿sí? Seguro en el desierto, con el calor del desierto, en algún momento pudo haber visto otra zarza, pero que se quemaba, ¿sí? En su profesión de pastor, pudo haber visto estas cosas. Pero Moisés vio algo que llamó su atención y respondió volteando para ver y fue. El punto de esta enseñanza es que Moisés pasó de ser pasivamente un observador simple a activarse cuando se movió hacia la zarza. Se acercó a ver de cerca ese fenómeno, ¿sí? Y como resultado, entonces, cuando el Señor vio que Moisés se había desviado para ver lo que él quería mostrarle, se inició un encuentro entre Moisés y Dios. Piénselo otra vez. Este desterrado, que se había huido y se había casado con mire, su prima, se había casado con Sefora. ¿Era Sefora? Sí. Y Yetro, su suegro, lo tenía a cargo de sus rebaños. Él ya tenía mucho tiempo haciendo lo que hacía, pero un día Dios decidió hablarle en un ambiente en el que él se movía. No le dijo, vas a desaparecer de aquí, vas a aparecer de ahí, como ya fue más adelante en el Nuevo Testamento, ¿sí? En otra ocasión, sino que en su ambiente natural, Dios escogió algo con lo que él estaba familiarizado y le habló. Y cuando Dios vio que respondió, tuvo un encuentro con él que transformó la vida de Moisés y la vida de todo un pueblo. Porque él le hizo caso a algo que estaba en su entorno que Dios puso para hablarle. Ahora, ¿qué está poniendo Dios en tu entorno? Probablemente, muy probablemente, Dios ya te ha estado hablando desde hace tiempo, ha querido poner cosas en tu entorno, en tu alrededor, y no has salido del modo avión. Y es tiempo de reconectarnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué distracciones
tenemos que quitar? ¿Qué es lo que está ocupando nuestro enfoque que no nos permite hacer caso a todas las señales que Dios está poniendo a nuestro alrededor para hablarnos? Todos tenemos la capacidad de escuchar y entender la voz de Dios. No todos son profetas, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son apóstoles, pero todos tenemos la capacidad de conectarnos con nuestro Padre, con nuestro Creador, y poder crecer en sabiduría, poder crecer en carácter, porque Dios nos creó, nos programó para eso. Entonces, no digas, Dios no me habla, sino di, ¿qué tengo que hacer para conectarme? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, tenía otra parte para la clase, vamos a tener, escuchen parte 2 de esta clase. La siguiente parte se llama ¿Cómo reconozco la voz de Dios? Lo tenía para esta, pero me falta todavía 2 páginas. Y ya creo que con esto tenemos algo para digerir, tenemos algo para meditar durante esta semana. Creo que deben poner la clase durante la semana en nuestro canal. Si necesitan verla, vuélvanla a ver. Mediten en esto, porque siento que esto es algo que toda la iglesia, no deberían haber sillas vacías en esta clase. Tristemente, son un remanente el que se toma el tiempo y el compromiso para escuchar y seguir aprendiendo más allá de lo que reciben todos. Y yo les bendigo por eso. Les bendigo porque eso muestra un corazón que realmente está latiendo para conocer más a su Señor, a su amado. Y eso yo sé que si tú estás escuchando en línea y tú te tomaste el tiempo de escucharlo, te invito a venir los domingos a las 9 de la mañana, porque se siente un ambiente bien hermoso. Pero si nos estás viendo en línea, recíbelo y sé de ese remanente. Sé activo, escucha en tus sentidos lo que Dios te está diciendo, cómo Dios está hablando a tu vida, y responde, no seamos pasivos. ¿Ok? Padre, gracias por este día, gracias por hablarnos, porque de una u otra forma tú nos estás diciendo lo que tú quieres decirnos y quieres conectarnos contigo. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que salgamos del modo avión en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros te decimos que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amado y queremos conectarnos contigo. Queremos que tú seas ese Padre, ese amigo, Señor, ese Salvador y nuestro Señor. Queremos seguir y oír tu voz como tus ovejas. Te pedimos, Padre, afina nuestros sentidos. Afina nuestros sentidos espirituales, porque queremos, Señor, que venga tu reino entre nosotros y se haga tu voluntad. Te lo entregamos todo y nos entregamos en todo. En el nombre de Jesús. Amén.